Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 3081 a 3090. Basta con buscar un mechón de cabello del rey para comprobar la autenticidad de tal cosa. No es necesario que la otra parte se mienta a sí misma. Este tipo de cosas. Avis miró el informe de la prueba que tenía en la mano y se quedó aturdida. Wen Qiang solo pensó que este asunto era un shock para la segunda princesa. Por lo que la consoló. No mucha gente sabe sobre este asunto. Y después de que el futuro cuarto príncipe ascienda al trono, el mundo solo elogiará que el rey y la princesa sean talentosos y hermosos. Entonces, sin embargo, sus palabras no hablaron. Los ojos de Abby se iluminan instantáneamente. Este tipo de cosas también es demasiado emocionante. Esta princesa no puede evitar querer comer Satvaija ahora mismo. Con eso, inconscientemente tragó saliva. Esa mirada cachonda asustó a Wen Qiang y lo hizo apresurarse a huir del lugar. Y su información había sido entregada. La perra sabía qué hacer. Incluso si no lo sabía. No se molestó en que le importara. De ahora en adelante, nunca entraría en contacto con la segunda princesa en privado. Esta perra daba demasiado miedo. Temprano a la mañana siguiente, Wen Qiang fingió que no había pasado nada y fue al palacio del primer príncipe como de costumbre para comenzar una nueva ronda de intrigas. Dado que Sat Guanliu quería obligar a la montaña divina a entregar a la esposa de Rima Tiu, para evitar accidentes, también necesitaba aumentar su potencia de fuego y enviar hombres adicionales para reforzarlo. La serpiente no morirá pero sufrirá daño. Ahora que había tomado una decisión, y con la aprobación tácita del asunto por parte del rey, era natural que clavara la montaña divina en el suelo de una vez por todas. Cuando llegó Wen Qiang, había otro anciano con uniforme naval en esta sala. Aunque la mitad de su cabeza era blanca y profundamente arrugada, pero su rostro incondicional exudaba una fuerte aura asesina. Su mirada aguda era como una espada afilada que atravesaba el corazón. Como si pudiera ver a través de todo. Señor. Comunicación. Has llegado justo a tiempo. Abuelo. Déjame presentarte. Este es el señor Wen del que te he estado hablando. Puedo atribuirme gran parte del crédito por mis logros actuales. Señor Wen. Wen Qiang. Este es mi abuelo. El comandante de la armada Tamas Yong. Aunque la actitud del gran príncipe era cálida, siempre había una sensación de nerviosismo entre sus manos y pies. Era obvio que el imbatible gran príncipe también le tenía mucho miedo a su abuelo. Aunque Wen Qiang había oído hablar de este Domos Yong, era la primera vez que lo veía. A pesar de que había estado aquí durante tanto tiempo. Mi joven. Wen Qiang conoció al Lord Comandante. Su postura era extremadamente baja y su actitud humilde. No se atrevió a ser imprudente frente a esta figura legendaria. Incluso Yuan tuve que ser cortés frente a él. Tal posición no se debía solo a su condición de abad, sino también al gran poder marítimo de sus hombres. La razón por la que el reino Maple no anexó Banxian, sino que actuó como un aliado del reino superior. Esto no podía evitar tener mucho que ver con este comandante Tamas Yong. Por un tiempo, Wen Qiang no pudo evitar sentirse un poco apurado. Frente a tal figura, cada uno de sus movimientos fue mucho más cauteloso, para que su identidad no quedara expuesta. Después de echar un vistazo a Wen Qiang, Domos Yong retiró la mirada. Ayuda bien al gran príncipe y no te tratarán mal en el futuro. Si lo piensas mejor. Aunque huyas hasta los confines de la tierra, serás arrojado hasta los huesos. ¿Te acuerdas? Wen Qiang voló hacia abajo y dobló la espalda. Mi hijo menor lo recordará y ayudará al gran príncipe con todo mi corazón y mi alma. MMM. Después de que Domos Yong respondiera fríamente,
Simplemente se puso de pie. Pequeño Gwen. Voy a ver a tu madre. Si hay algo, no dudes en contactarme. Gracias, abuelo. Abuelo. Te despediré. Después de esperar a que el gran príncipe se fuera con este comandante de la armada, Wen Qiang suspiró secretamente aliviado. Al mismo tiempo su espalda ya estaba empapada. ¡Qué hombre tan terrible! Después de unos cuantos golpes verbales, Wen Qiang casi no pudo sostenerse. Parece que tendré que ser más cauteloso en el futuro. El gran príncipe puede ser un desperdicio, pero no puede evitar tener a alguien detrás de él. El gran príncipe envió a su abuelo de regreso al palacio nuevamente. Para entonces Wen Qiang también se había reajustado y había vuelto a ser como era antes de venir. Señor. A Gwen no tiene por qué importarle. Mi abuelo es así. Contacta a todo lo que encontrarás, es una persona fría y de buen corazón. Wen Qiang dijo repetidamente que sí. Pero en su corazón lo despreciaba. Estás de miedo de ti mismo y todavía tienes la maldita cara para engañarme. El gran príncipe. Naturalmente. No sabía lo que había en la mente de Wen Qiang. Todos sus pensamientos estaban centrados en lidiar con la montaña del dios Beschar. Señor. Wen. ¿Tiene alguna opinión sobre esta medida del ministro de Asuntos Fronterizos? Ahora que el ejército ha sido puesto en servicio, la flecha está en la cuerda y hay que dispararla. Muchos ojos de los países vecinos observaban cada uno de sus movimientos. ¿Y si este plan fallaba? El reino Banxian quedaría reducido a una broma. Pero si tuvieron éxito, no solo podrían mostrar su poder, sino que a través de esto, el prestigio del gran príncipe alcanzaría su punto máximo. En ese momento, sería una conclusión inevitable que él, Jia Wen, sucedería en el trono. Ningún súbdito rechazaría el ascenso de un nuevo rey poderoso, y mucho menos su hijo primogénito. Cuando Wen Qiang miró la cara risueña del príncipe mayor, dijo que el hombre estaba pensando en tirarse un pedo. Su Alteza. Su Alteza. Ah. ¿Qué ocurre? ¿Escuchaste todo lo que acabo de decir? El gran príncipe se sonrojó. Había estado tan absorto en su hermoso sueño que no había escuchado nada de lo que Wen Qiang había dicho. Señor. Wen. ¿Quieres que lo vuelvas a decir? Wen Qiang se quedó paralizado. He estado hablando mucho. Pero no has escuchado una sola palabra. Si no fuera porque la otra parte era el gran príncipe, Wen Qiang habría subido y lo habría abofeteado 2 veces. Su Alteza quiere forzar la montaña divina. Entregar a la esposa de Matthew. Hacemos la preparación a 2 manos. Dado que el rey ya había aprobado tácitamente las acciones del ministro de Asuntos Fronterizos, no necesitaba desperdiciar esa mente para retrasar nada. Su próximo plan también podría abandonarse. Entonces Wen Qiang propuso reforzar las tropas en Satbanliu. Incluso si hubiera más expertos en montañas divinas frente al fuego de artillería absoluto, sería inútil. A menos que abandonaran los cimientos que habían construido durante siglos. No había vuelta atrás. Todos los ojos estaban puestos en ellos. El viaje a God Mountain tenía que seguirse hasta el final. Está bien. Abuelo. Iré a buscar la ayuda de mi madre. Tú ocúpate del resto. Recuerda que mi viaje a God Mountain solo puede ser un éxito, no un fracaso. Terminó el gran príncipe, con los ojos llenos de determinación. Esta batalla era sobre su futuro. En este momento, God Mountain tenía una actitud fuerte y estaba protegiendo fuertemente a Matthew y su esposa. Eso solo podía significar que su vibrante disuasión aún no estaba en su lugar. La ansiedad en el lado de Sat Guanliu desapareció instantáneamente cuando recibió la información de Wen Qiang. Esto le dio aún más tiempo para prepararse. Viejo. Parece que todavía eres ambicioso. Recordaba claramente la escena en la que Jia Yuan unió fuerzas con God Mountain y ese genio supremo de China para matar juntos al malvado.
cultivador japonés. Esa batalla había dejado una enfermedad en su corazón. Y también le guardaba rencor a la montaña divina. La razón principal de esto fue que la montaña del dios del bazar se llevó un objeto divino, que Yaoyuan había codiciado de antemano. Pero Uli no le puso cara. Satman Liu originalmente pensó que Yaoyuan había decidido olvidar el asunto. Pero ahora parecía que guardaba rencor. Con esto en mente, Satman Liu se sintió aún más seguro acerca de esta operación. Sin preocupaciones. Se volvió más relajado y tranquilo. Pasa mis órdenes de desplegar el fuego de la guardia fronteriza. Además, convoca a mi hijo para que se movilice aquí a toda su brigada de 25.000 majestuosos soldados. Con una sola orden. La enorme máquina de guerra comenzó inmediatamente a operar de manera ordenada. Las tropas fronterizas en la retaguardia, habiendo recibido ya la orden, comenzaron a cargar a gran velocidad innumerables armas térmicas pesadas. El pico de la montaña divina Basa. Yuli creció en la cima de un árbol milenario y miró a lo lejos con el ceño fruncido. A su lado, Matthew pensó mucho durante mucho tiempo antes de tomar una decisión. Alcalde. Tengo la intención de bajar de la montaña. Tú, Lee, también podrías adivinar vagamente la intención de Matthew. Es muy peligroso hoy en día. Pero sus agentes de inteligencia ya tendieron una emboscada a las tropas y rodearon toda la montaña divina. Si sales ahora, es muy probable que te encuentren. Entonces te enfrentarás a 1000 soldados. Para evitar que la gente de la montaña enviara en secreto a Matthew y su esposa, Satwan Liu ya había organizado innumerables espías detrás de la montaña divina. Una vez que se descubriera al enemigo, un flujo constante de fuego de artillería cubriría el área y concentraría el ataque. Era solo que Matthew sabía en su corazón que la situación se estaba deteriorando. Ahora que el otro lado había ralentizado el ritmo de su presión, debían estar preparando una disposición de potencia de fuego más poderosa. Mayor. Si el otro lado dispara con toda su fuerza, ¿cuánto tiempo podrá resistir la gran formación prohibida de la montaña? Yuli suspiró levemente. Solo debería durar 3 días. Si el Karma Fire Red Lotus estaba intacto, tenía absoluta confianza en que la montaña divina no sería violada, sin tener en cuenta otros peligros. Incluso si el lugar usara armas nucleares, aún sería capaz de resistir un ataque fatal. Pero debido a Sacha, el Loto Rojo ahora había caído en un periodo de letargo. Y el poder de la formación de protección de la gran montaña ya era 10-1. La afirmación de resistir durante 3 días ya conlleva un elemento de exageración. Lo principal es que Satwan Liu es una persona repugnante. Sus tropas estaban estacionadas justo más allá del límite de la montaña divina. Y si hubieran ido más allá de los 10 metros, Uli habría tenido motivos para apagar sus manos. Aparte de la primera provocación, no hubo más acciones, excepto utilizar la excusa de actuar para seguir colocando agentes de vigilancia alrededor de la montaña divina. Las reglas del divino establecimiento de la montaña no se podían romper. Por lo que Yuli solo podía observar cómo el otro lado seguía moviendo a la gente. Cuando Matthew escuchó esta respuesta, su determinación de bajar de la montaña se hizo aún más fuerte. Si los dos bandos realmente comenzaran a luchar, los principales expertos de la montaña divina estarían sanos y salvos. E incluso podrían acabar con el enemigo. Pero ¿qué pasa con el resto de la gente? Matthew no pudo hacer nada para que se sacrificaran por sí mismo. No es una buena señal que se estén reprimiendo hoy en día. Tengo un amigo en Banxiang que me dijo que la gente detrás de Satwan Liu está aumentando sus tropas. Si todavía estuvieran lidiando con la guardia fronteriza de los 6 reyes frente a ellos, Basa Sensan aún tendría confianza. Pero ¿qué pasaría si el otro bando enviara más tropas y aumentara su potencia de fuego? Mayor Yuli. Hay un momento en el que la fuerza se agota y no quiero poner la montaña divina en un riesgo tan grande por mi culpa. La de mi esposo y mi esposa. Así que tengo que bajar a la montaña a reunir hombres.
Julie entendió el razonamiento detrás de esto. Pero había algunas cosas que no podía dejar de lado. Como la cara. Era solo que la situación actual todavía no le permitía aguantar. Si sales así. Es muy amenazante. No podrán dejarte ir fácilmente. Julie le recordó a Matthew con preocupación. No hay daño. Solo porque quieran lastimarme no es suficiente. Además, tengo al enviado Chenu a mi lado. No se atreverían a matarme. Después de decir eso, Matthew sacó una horrible máscara de su bolsillo. Después de ver este objeto, una expresión de sorpresa apareció en el rostro de Julie. La máscara fantasma de Lanling. Al principio pensé que este objeto había sido destruido. Pero nunca pensé que caería en tus manos. Dijo con un giro repentino de la pintura. Es solo que los forasteros consideran que este objeto es incognoscible y se rumorea que capta el del Señor. Eres hostil en el fondo. Y esta máscara de fantasma de Lanling es aún más un talismán que pone en peligro tu vida. Se rumoreaba que todos los propietarios de esta máscara no terminaron bien. Sin embargo, Matthew no sintió la más mínima preocupación. Las comisuras de su boca se levantaron con una expresión de confianza. Ja 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 ja. Eso solo significa que no son lo suficientemente fuertes para dominar este objeto. Solo aquellos que han usado este objeto en persona saben que aunque Lanling Ghost Phase intensificará la hostilidad en el cuerpo humano y devorará la mente, también puede aumentar excesiva la fuerza del anfitrión. Ahora, después de que su fuerza había aumentado excesivamente, Matthew aún no había vuelto a usar este objeto. Ahora era un buen momento para hacerlo. Le molestaré al mayor para que cuide a mi esposa. El día que regrese será el día en que purgue a Natalie. Con una carcajada, todo el cuerpo de Matthew salió volando como una flecha afilada. Al segundo siguiente, un aura feroz llegó hacia Julie. Y lo sintió en su corazón. Al mirar la sombra remanente, la preocupación estaba escrita en todo su rostro. Si una vez que el oponente lo desacelerara, las tropas de apoyo posteriores llegarían en un flujo constante y luego usarían la táctica del mar de personas. Probablemente frenaría a Matthew. En ese momento, el viento soplaba y caían innumerables hojas. La luz de la luna esparció los destellos de brillo en el suelo. De vez en cuando, la luz de la luna penetraba a través del denso follaje. Pero también era extraordinariamente ilusoria. Como si hubiera sido tragada por las capas negras del bosque. Unos cuantos guardias exploradores, disfrazados entre ellos, permanecían quietos y escuchaban de reojo, captando cualquier indicio de movimiento sospechoso. Mientras las nubes oscuras a la deriva oscurecían por completo la luz de la luna, una sombra oscura apareció volando. Cuando Matthew entró en el bosque, sus pupilas rojo sangre recorrieron los alrededores. Sin embargo, la oscuridad no causó ninguna obstrucción. Esos exploradores escondidos entre ellos se convirtieron en luces rojas humanoides y aparecieron en sus ojos uno por uno. Bajo la influencia del rostro fantasmal de Lanling, el sentimiento asesino en su mente también se volvió cada vez más serio. Parecía que solo matar podía calmar su mente inquieta. Aquellos que se interpongan en mi camino, maten. El rugido lúgubre era como el silbido de una bestia feroz, resonando por todo el bosque durante un rato. Una conmoción tan fuerte también atrajo la atención de Sat Guan Liu. No muy lejos. ¿Qué es ese sonido? Informe. Mi señor. Nuestros exploradores han encontrado una fuga. Sat Guan Liu se burló y dio la orden. Disparen a este hombre directamente. Justo cuando el ayudante estaba a punto de cumplir esta orden, Sat Guan Liu de repente lo llamó de nuevo. Espera. Primero determina la identidad de la otra parte. Si esta persona es Matthew, entonces asegúrate de capturarlo vivo. Sí, mi señor. Entre las capas de bosque, los cientos de exploradores y otros combatientes que acechaban ya temblaban de miedo.
El hombre frente a ellos estaba envuelto en una luz escarlata. Y la luz roja que resumaba lentamente se fusionó en un demonio con cara de colmillos frente a ellos. La luz roja se estaba fusionando lentamente frente a ellos en un demonio con cara de colmillos y una enorme altura de 1 metro. Que, a simple vista, hacía que la gente se sintiera impotente. A medida que el otro lado se acercaba lentamente, el aura densa de furia feroz los presionó con tanta fuerza que no podían levantar la cabeza y no podían respirar. Por un momento, fue como si cientos de personas estuvieran sostenidas por alguien que les sostenía el corazón. Uno de ellos tragó saliva. El miedo ya estaba escrito en todo su rostro y sus ojos se pusieron vidriosos. Si no hubiera tenido su rifle en la mano y sus compañeros presentes, habría corrido para salvar su vida. Esto fue demasiado aterrador. Capitán. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Su voz empezó a temblar de miedo. Y el capitán de la unidad de combate tenía la cara en blanco en este punto, con solo una pregunta resonando constantemente en ella. Con los rifles en sus manos, ¿podrían realmente hacerle algún daño a una bestia tan feroz en la tierra? El miedo instintivo del cuerpo era incontrolable por la razón. Y una voz en el fondo de sus cabezas les decía que se apresuraron y corrieron. Y justo cuando la multitud estaba en estado de pánico, una orden arrepentida llegó desde arriba. Atención a todos los escuadrones. Deja clara la identidad del visitante. Si es Matthew, captúrenlo vivo. Todos los demás, mátenlo en el acto. Cuando el capitán vio la orden de este personaje, solo quiso atraer al ayudante desde arriba para que echara un buen vistazo a la escena frente a él. Claramente. Estoy claro. Solo quiero huir ahora. Si alguien puede atreverse a subir y quitarle la máscara a este hombre, puede simplemente arrodillarse y llamar a su padre. No importa cuánto se quejara uno. Lo que había que afrontar todavía tenía que afrontarlo. Mientras observaba al hombre feroz caminar lentamente hacia él, las piernas del capitán involuntariamente comenzaron a equilibrarse. Al mismo tiempo, los fríos pelos de su cuerpo continuaron explotando. Ya no les importaba quién era el hombre que tenían delante. Todos dudaban de si podrían o querían salir de este bosque. Hermanos, dispárenme. Reprimiendo el miedo dentro de él, finalmente siseó. Con esta voz, también dio un rayo de coraje al resto de sus compañeros. En un instante, docenas de lenguas de fuego dispararon frenéticamente hacia Matthew. Sin embargo, por extraño que parezca, las balas se detuvieron repentinamente en el aire antes de acercarse a Matthew. Era como si hubiera un muro invisible que detuviera todas las balas. ¿Cómo fue esto posible? Al ver esta escena, el equipo de emboscada se activará de inmediato. Era todavía un ser humano. Si el enemigo fuera invulnerable a espadas y lanzas, o si fuera ágil, el equipo de combate habría podido aceptarlo. Después de todo, habían visto maestros de artes marciales antes y las armas de fuego comunes difícilmente podrían causarles un daño real. Pero esta era la primera vez que se encontró con una situación así. Densas balas estancadas, junto con esa sombra demoníaca que sale del infierno. Alguien finalmente se derrumbó. Y no quiero hacerlo. Mi viejo yo quiere volver a casa. No quiero morir aquí. Después de tartamudear, esta persona simplemente dejó caer el rifle en su mano. Luego, con el rostro lleno de pánico, entró en pánico y comenzó a correr hacia la distancia, con el primer hombre a la cabeza. El resto del equipo empezó a seguir su ejemplo. Esto ya no era una batalla. Era una sentencia de muerte. En este punto, solo el capitán estaba un poco más tranquilo. Y cuando miró a sus subordinados que huían, su rostro se volvió aún más frío. Sin decir una palabra, levantó su pistola y apuntó al subordinado que lideraba el camino. Después de que se disparó el arma, el hombre cayó al suelo mientras corría.
Todos escuchen la orden. Los que huyan sin permiso serán asesinados. Hablaba tan alto que era como si llevara un altavoz que lo llevara por todas partes. Y cuando terminó con el quinto subordinado que había escapado, todos se detuvieron y voltearon la cabeza, mirando con horror. El capitán solo pensó que estaban sorprendidos por los suyos. Estaba a punto de abrir la boca en señal de triunfo cuando de repente sintió un escalofrío en la espalda. Su cuerpo era como una carga y sus extremidades se pusieron rígidas al instante. El sudor frío también seguía saliendo de su espalda como una fuente. Después de un rígido giro del cuello, se coloca una horrible máscara directamente en los ojos. A través de esos ojos rojos sangre, vio un mar de sangre sin límites que parecía ahogarlo. ¿Quién diablos eres? No te acerques más o dispararé. Aunque este capitán ya había visto el horror de Matthew. Pero en la situación actual, solo el arma en su mano podría traer un rastro de seguridad. Matthew no respondió. En este momento solo tenía en mente matar. Después de estirar el cuello, había menos brillo humano en sus ojos y más un escalofrío asesino. Y al crecer este momento, el capitán rápidamente sacó su daga y apuñaló ferozmente hacia la parte baja de la espalda de Matthew. Sintiendo esa ligera resistencia, su rostro de repente se sonrojó de alegría. Había funcionado. Mientras observaba cómo la empuñadura de la daga desaparecía directamente en el cuerpo de su oponente, solo sintió una oleada de alivio. Ja 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 ja. Entonces eres simplemente un perdedor absoluto. Asustándome muchísimo. Así que puedes morir y sangrar incluso si te apuñalan. Sangre. Cuando miró la herida del otro hombre, se frotó los ojos con incredulidad. Después de comprobarlo 2 veces, encontré una verdad horrible. Aunque la daga había atravesado el cuerpo de la otra parte, no se podía ver ni rastro de sangre. Mientras el capitán observaba, la herida sanó a un ritmo alarmante y volvió a su aspecto inicial en un abrir y cerrar de ojos. Solo el agujero en su camisa mostraba que esa área había sido herida. Tú, no eres humano. Sin esperar a que terminara la frase, Matthew levantó la mano y presionó el cuello de este capitán. En el segundo siguiente, el puño del cañón explotó directamente. Al igual que aplastar una sandía, la cabeza del capitán explotó instantáneamente frente a los ojos de los miembros del escuadrón de combate. Vomitar. La sangrienta escena provocó que muchas personas se arrodillaran y vomitaran furiosamente. Pero Matthew se mostró indiferente. Por el contrario, había un destello de emoción. En todo caso, en sus ojos. Todos. Corran. No es humano. Es un demonio. Después de que sonó un grito miserable, todos intentaron huir desesperadamente en la distancia. Pero antes de que pudieran dar unos pasos, una pequeña aguja plateada atravesó sus cráneos. Uno tras otro. Uno tras otro. Empezaron a caer al suelo paralizados. En este momento, Matthew era como un dios de la muerte. Y todos los seres vivos que aparecieron ante su vista se convirtieron en su objetivo de matanza. Por parte de Zhat Van Liu, vio que había pasado mucho tiempo desde que había dado la orden. Pero los atacantes del bosque no se habían movido en lo más mínimo. Esto estaba empezando a impacientarlo. Pregunte por el personal del 44º grupo. No mucho después, el ayudante que se marchaba regresó apresuradamente al campamento de guerra de Zhat Van Liu. Mi señor. No está bien. Todos los miembros del grupo 44 se han reunido. ¿Qué? La primera reacción de Zhat Van Liu fue: imposible. Cientos de personas habían sufrido un ataque furtivo. Era imposible que todos estuvieran muertos sin que llegara ninguna noticia. Envía a alguien a comprobar la escena. Cuando llegaron los seguidores, no había ningún movimiento aquí. Los cuerpos estaban esparcidos por todo el lugar. Extremidades y brazos por todas partes.
E incluso había entrañas ensangrentadas colgando de las ramas de los árboles. Toda la escena era como un infierno en la tierra. Oh. No. Las tropas que habían venido a explorar vieron esta escena y, por muy fuertes que fueran de corazón, no pudieron evitar vomitar furiosamente mientras se aferraban al tronco del árbol. Inmediatamente después de escuchar esta noticia, Zhao Guanliu envió una fuerza de interceptación. Tenía el presentimiento de que la persona que había roto el cerco debería ser Matthew. Miles de tropas de combate huyeron corriendo. Pero ya fueran los vehículos blindados en tierra o los helicópteros en el aire. Buscaron en un área de 50 kilómetros de circunferencia y no encontraron ningún rastro de Matthew. Un montón de basura. Y a cientos de kilómetros de distancia de la montaña del dios Vasa, pasó una figura humana. Después de pasar por encima de la rama de un árbol, cayó directamente desde el aire. Después de correr boca abajo hacia el pequeño río, Matthew vio su apariencia actual a través del agua del río. Su cuerpo estaba cubierto de sangre, como si hubiera salido de un charco de sangre. Y su cabello negro comenzaba a agruparse. En trance. El reflejo en el agua comenzó a distorsionarse, convirtiéndose en un demonio de cara verde y colmillos. Matar. Solo matar es tu camino marcial. Con eso, el reflejo en el agua abrió mágicamente sus brazos. Ah. Muere y ábreme. Después de que Matthew escuchó la voz convincente, su rostro luchó y sus manos agarraron la máscara en un intento mortal de quitársela. Sin embargo, era como si la máscara fantasma de Lan Ling estuviera creciendo hasta convertirse en carne. No importaba cuánto lo intentara. La máscara fantasma de Lan Ling no se movía en absoluto. En ese momento, la voz seductora volvió a sonar en su mente. Ríndete. ¿Por qué quieres abandonarme cuando quieres usarme para ganar más poder? Puedo hacerte más fuerte. Puedo hacerte estar en la cima del mundo. Ven y lánzate a mis brazos. Poco a poco, el único rastro de claridad que quedaba en los ojos de Matthew comenzó a disiparse lentamente. Sus pies comenzaron a caminar incontrolablemente hacia el agua. Justo cuando los dedos de sus pies tocaron la superficie del agua, el talla en la mano de Matthew de repente se reunió y tembló. La espada chi se sacudió y la hierba y los árboles circundantes se rompieron instantáneamente. Una espada chi mordiente apareció de la nada, emitiendo esta luz deslumbrante mientras se fusionaba hacia el rostro fantasmal de Lan Ling. Con un silbido miserable, una luz negra permaneció en la máscara y un rugido resignado resonó en todo el valle. Maldita sea. Antiguas armas divinas. ¿Cómo es posible que reaparezcan? En el segundo siguiente, la máscara fantasma de Lan Ling se cayó directamente de la cara de Matthew, volviéndose plana después de caer al suelo. En este momento, las pálidas mejillas de Matthew también emergieron lentamente de sangre. Y sus ojos inyectados en sangre también recuperaron la calma. En ese momento, ya estaba empapado de sudor mientras yacía de espaldas junto al río, con el corazón palpitando. Erupción. Originalmente, solo quería romper el cerco establecido por Zhao Guanliu con la velocidad más rápida gracias al aumento de la cara fantasma de Lan Ling. Pero lo que no esperaba era que este Lan Ling Ghost Phase se hubiera vuelto inesperadamente más y más fuerte en su capacidad de devorar mentes a medida que su fuerza aumentaba. Especialmente después del frenesí de matar. Este poder devorador y la furia crecieron geométricamente. Si no fuera por Taya, casi se habría hundido en él y se habría convertido en una despiadada máquina de matar. Después de limpiarse de su suciedad, Matthew caminó por la orilla y una vez más miró a Lan Ling Ghost Phase en el costado. Después de muchas dudas, decidió recogerlo. Aunque este fue un momento peligroso, el aumento de fuerza que trajo también fue enorme. A través de la experiencia que acababa de tener, después de haber traído la cara fantasma con él, su fuerza estaba a la altura de la de una potencia de Soongchi. E incluso si no pudiera vencer a un Soongchi, no lo matarían.
En segundos. Después de empacar el Ghost Phase, Matthew miró hacia atrás antes de continuar su viaje una vez más. Y cuando acababa de llegar a su villa en la ciudad de Esan, un vistazo a su teléfono móvil ya mostraba decenas de llamadas invisibles. El principal de ellos era el del maestro Chau. Después de tocar la devolución de llamada, el teléfono sonó instantáneamente con la voz ansiosa del anciano buscándolo. Finalmente pude contactarte. Pensé que Sat Wan Liu te había atrapado hasta la muerte en la montaña divina. Matthew sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. No hay manera. El otro lado bloqueó la señal. No podemos contactar con el mundo exterior en absoluto. El anciano Chau Laozi, también consciente de la urgencia de la situación, no dijo muchas tonterías y directamente dirigió el tema a los negocios. Nuestra familia Chau. Hemos reunido a 40.000 guardias tigre, listos para apoyarlos. Hoy en día el mar no está tranquilo y nuestra mano de obra es bastante escasa. Matthew instantáneamente entendió el punto al escuchar esto. Anciano Chau. Ellos. Banxian. También los presionaron. A Matthew no le desagradaba el viejo Chau por ser mezquino. Y envió solo 40.000 de los cientos de miles de guardias tigre de la familia Chau. Más bien, estaba preocupado por la situación de la familia Chau. El poder general de Dake iba a quedar una sección detrás del reino Banxiani. Además, la brecha entre las principales potencias dentro de las provincias unidas de Dake estaban luchando por su cuenta. Lo que se amplió aún más. Incluso si la familia Chau es fuerte, sigue siendo solo una de las fuerzas en Dake. Ahora, al escuchar el tono de voz del anciano Chau, el corazón de Matthew inmediatamente se preocupó. El anciano no respondió a Matthew. Solo dijo que el mar no estaba en paz hoy en día, por lo que debía tener cuidado. Luego le dijo a Chau que tomara a los 40.000 guardias de la familia Chau que había reunido y corriera a la montaña del dios Basa. Matthew solo pudo tomar este asunto en serio ya que ahora se encontraba en una posición difícil para protegerse. Y luego contactó a Fa. Era solo que las 60.000 tropas de combate de la Alianza Marcial necesitaban mantener el orden en la provincia de Hanoi. Y no era posible llevárselas a todas consigo. El desguace directo de las tropas de este a oeste solo pudo reunir una fuerza de más de 20.000 hombres. Las 60.000 tropas que apenas se pudieron reunir eran iguales al número de tropas de Sat Wan Liu. Pero todavía estaban muy por detrás en términos de equipo de combate. Además de los posibles refuerzos posteriores del otro lado. Sin decir una palabra, Matthew se acercó a Wu Daoyi nuevamente. Hermano Larson, ¿qué te trae por aquí? Mientras Wu Daoyi lo saludó calurosamente. Su corazón también se sorprendió. No dijeron que Matthew había sido asediado en la montaña del dios Beschar. Matthew era demasiado vago para decirle tonterías y le explicó directamente el propósito de venir. Maestro del clan Wu. Puedes conseguir mucha potencia de fuego. Cuanto más pesado, mejor. El precio no es un problema. Aunque el corazón de Wu Daoyi se llenó de alegría ante la petición de Matthew, su rostro mostraba una expresión difícil. ¿Qué? No. Preguntó a Matthew con indiferencia. Y Wu Daoyi rápidamente sacudió la cabeza. Hermano Larson. Como usted sabe, los productos con los que he estado trabajando en Senla son algunas armas básicas. Si quiero mucha potencia de fuego, todavía tengo que pedirle su opinión a la otra parte. Adelante. Después de recibir la aprobación de Matthew, Wu Daoyi se apresuró a contactar al propietario de la carga. 10 minutos después, entró al pasillo con el rostro lleno de alegría. Hermano Larson. Buenas noticias. Originalmente se negaron rotundamente. Pero cuando se enteraron de que era algo que usted necesitaba, hermano Larson, estuvo de acuerdo sin decir una palabra. Oye. Sigue siendo tu cara la que es genial. Ante este tipo de jactancia, Matthew solo suena levemente.
Era poco probable que el lado de Jinla fuera tan amable. La razón por la que fueron tan generosos con sus suministros fue simplemente para dejar que God Mountain y Sat Wan Liu lucharan hasta la muerte. Para que pudieran cosechar los beneficios cuando llegara el momento. Lo sé. Date prisa de tu lado. Luego. Cuando lleguen las mercancías. Ayúdame a transportarlas al lado de God Mountain en la primera oportunidad. Simplemente contáctalo cuando llegue el momento. Después de que Matthew dejó el contacto de Fa y un cheque enorme. Rápidamente dejó a la familia Wu. Ahora que el personal y el equipo de combate estaban básicamente completos. Estaba listo para contactar a otro amigo poderoso. Justo después de que sacó su teléfono móvil. La otra parte llamó antes que él. Joven Larson. Necesitamos tu ayuda. Palacio del Rey Banxian. Con la llegada de Tamas Yong. Liaoyuan ordenó inmediatamente que tenía la intención de dar un banquete al legendario general del mar. Y que todos los invitados eran miembros de la familia real. Su Alteza. Esta es una invitación del Palacio Real. Su Majestad organizará un banquete para el comandante Tamas Yong esta noche. Aunque el Gran Príncipe conocía la noticia desde hacía mucho tiempo. Todavía fingió no darse cuenta cuando Wen Qiang le entregó la invitación. Se suponía que mi abuelo vendría a visitarnos a los dos. Madre e hijo. Es sorprendente que mi padre se haya tomado la molestia de hacerlo. ¿No sabes que a mi abuelo no le gustan esas escenas y que a mi padre le pasa lo mismo? Dijo la sonrisa engreída en su rostro que ya no podía ocultarse. Wen Qiang también conocía su naturaleza urbana y fingió adorar y halagar al Gran Príncipe varias veces. Su Majestad. Ahora es tan poderoso como siempre. Con el Lord Comandante Tamao en la Marina y el Ministro de Asuntos Fronterizos en el Ejército. El futuro trono está a la vuelta de la esquina. Después de este viaje a las montañas sagradas. Estoy seguro de que Su Majestad tendrá ese autoconocimiento. Este fue un comentario traicionero. Pero al Gran Príncipe le pareció muy bien. Solo cuando pensó en el viejo rey. Que estaba medio muerto y había estado acaparando el trono. Su rostro sonriente original de repente se volvió sombrío. Ja 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 ja. No sé lo que estará pensando el viejo. Su salud empeora cada día y no renunciará al trono por decreto. Y no para nombrar un sucesor. Cuanto mayor se hace, más confundido se vuelve. En este punto, el primer príncipe era un hombre raro y sabio. El culpable del caos en la familia real del reino Banxian fue de hecho el antiguo rey Liaoyuan. Normalmente, su estado de salud era claro incluso para la gente común. Y no se garantizaba que sufriera una muerte repentina y violenta. Sin embargo, todavía se aferra al trono y no nombrará un sucesor al trono. Los príncipes sintieron que tenían una oportunidad y nunca habían podido competir entre sí. No es exagerado decir que debido a este incidente, la economía del país ha mostrado un crecimiento negativo y esta tendencia se volverá cada vez más grave. Quizás Su Majestad el Rey también tenga sus dificultades. Aunque Wen Qiang lo dijo. En su corazón esperaba que cuanto más caótico fuera el país, mejor. Esta era la única manera de pescar en aguas turbulentas. Si el reino Banxian fuera pacífico y los príncipes y reyes trabajaran al unísono, se habría escabullido hace mucho tiempo. Justo cuando el gran príncipe y Wen Qiang estaban hablando, una silueta irrumpió de repente aquí. Hermano mayor. ¿Cuándo recuperarás a Sat Baija? Cuando Wen Qiang escuchó esta voz familiar, su cuerpo no pudo evitar parecer temblar. Y sus manos inseguras en realidad no tuvieron donde descansar por un tiempo. Porque había venido de arrepentirse esta terrible mujer. En medio de los ojos ligeramente nerviosos de Wen Qiang, la segunda princesa Abyss giró su delicado cuerpo y entró. El gran príncipe también quedó un poco desconcertado por su llegada. ¿Cuál era el punto de recuperar esa basura? Además, los dos eran la pareja perfecta para forzar la montaña de Dios. Entonces, ¿cuál era el punto de recordarlos?
Las comisuras de la boca del príncipe mayor de repente se curvaron en burla mientras pensaba en ello. Segunda hermana. ¿Es esto lo que estás pensando del duque Sad? Originalmente había planeado recordarle que, después de todo, los dos ya habían roto y que era la segunda princesa la que había abordado a Sad Baija. ¿Quién hubiera pensado que Avis habría crecido con las manos en las caderas? Sí. Estoy a la altura de él. Deja de tonterías y date prisa y llámalo. Desde que se enteró de la verdadera identidad de Sad Baika, quiso traer a Sad Baika de regreso a la capital real a todas horas del día. Los pensamientos en su mente simple también eran simples. Solo regresando al centro del poder tendría la oportunidad de luchar por el trono. Lo principal era que no solo era toda una reina, sino que también quería un viaje emocionante y salvaje. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Y pensar en ello la hizo temblar y apretar las piernas. El gran príncipe solo había mirado a Avis antes porque su padre la amaba mucho y solo se había hecho amigo de ella para obtener más recursos. Ahora que su abuelo había regresado a la capital, el gran príncipe estaba en su mejor momento. Después de ser reprendido por Avis, al instante se disgustó y se negó rotundamente. La segunda hermana, el hermano Sad, está en una misión importante en este momento. Si estás pensando en él, ve a la frontera y encuéntralo tú mismo. Tú. Avis se sonrojó. Tampoco esperaba que el primer príncipe se negara decisivamente. Bien por ti. Pensaré en algo por mi cuenta. Después de decir esto, giró la cabeza y estaba a punto de irse. Pero cuando entrecerró los ojos, de repente vio una figura familiar. No te había visto antes en algún lugar. Avis se acercó al cuerpo de Wen Qiang y entrecerró los ojos. Wen Qiang se enderezó ante la mirada agresiva en sus ojos y se obligó a calmarse mientras fingía actuar como si no pasara nada. Su Alteza. No nos vemos todo el tiempo. Tú sabes de qué estoy hablando. Avis acercó sus labios al oído del primero. Los ojos de un hombre no mienten y, además, has olvidado lo que hago. Presas en las que he puesto mi mirada. A menos que permanezcan fuera de mi presencia por el resto de sus vidas. De lo contrario. Antes de terminar sus palabras, giró la cabeza y dejó una marca en los labios en el rostro de Wen Qiang. Luego salió del pasillo con una sonrisa en el rostro. La profunda y significativa sonrisa en la comisura de su boca antes de irse ya lo decía todo. Wen Qiang también se arrepintió en este punto. Si hubiera sabido eso, debería haber dejado que las 4 doncellas fueran a conocer a esta segunda princesa. Ahora mismo. Sí tenía razón. Probablemente se casaría. El mensaje secreto que Avis le había dado antes de partir era una invitación a pasar la noche juntos. En este momento, Wen Qiang solo sintió dolor de cabeza. En ese momento, la voz del gran príncipe interrumpió la contemplación de Wen Qiang. Señor Wen, siempre pensé que no te gustaban las mujeres. No esperaba que te gustaran personas como tu segunda hermana. Este es realmente tu gusto. Ja 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 ja. Dijo y se rió a carcajadas de inmediato. Con una mirada juguetona escrita en todo su rostro. Y Wen Qiang solo pudo encogerse de hombros con impotencia. ¿Cómo debería explicar esto? Debería revelar mi propia tapadera y decirle al primer príncipe que le había informado a la segunda princesa sobre el cuarto príncipe. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan estúpido sin un coágulo cerebral de 10 años? Después de que Matthew recibió la llamada de Tong Xiaoe, voló inmediatamente a la isla Ryuk. Esta también era la base de operaciones de la famosa familia Pau dentro del barco. Tan pronto como el avión aterrizó, Tong Xiaoe personalmente trajo a alguien para que lo recibiera. Joven Larson. Lo siento mucho. Sé que estás ocupado con asuntos importantes. Pero la salud de mi prima no puede esperar más. Matthew vio su expresión ansiosa y supo la gravedad de la situación. Hablemos de ello en el auto. Señor Tonggu.
Después de subir a la limusina, Tong Xiaoe también resumió el asunto de su prima con Matthew. Lo que Matthew no esperaba era que la misma industria naviera de las 10 principales Pau Navigation Group en realidad estuviera relacionada con Oceanwide Group de su familia Tong. Y era una relación que todavía era muy colateral. El primo de Tong Xiaoe, Bao Longxin, es el maestro mayor de la familia Bao. Y este hombre es el personaje principal de este incidente. Todo empezó hace unos años, bajo el liderazgo del jefe de la familia Pau. El grupo marítimo de la familia Pau había crecido a pasos agigantados y en solo 20 años se había convertido en una de las 10 principales empresas marítimas del mundo. No solo era un hombre poderoso, sino también un magnate empresarial de su generación. Se rumorea que la familia Pau, bajo el liderazgo de Pau Qintian, tiene la fuerza para convertirse en el rey de los barcos del mundo. Nacida en una familia así, Pau Longxin estaba llena de ambiciones. En una de sus salidas conoció a un discípulo de una familia taoísta. Ambos provenían de familias famosas y, siendo jóvenes y frívolos, se pelearon por las palabras de una mujer. Cuando Pau Langjing perdió ante su oponente a puñetazos y patadas, no quedó convencido y comenzó a competir en un concurso de vinos. Originalmente, mi primo era conocido como el pequeño dios del vino en la isla Ruku. Sin embargo, aunque ganó el concurso, fue víctima de una enfermedad persistente. En los viejos tiempos estaba bien. Como mucho solo se emborrachaba repentinamente de vez en cuando sin beber. Pero a medida que crecía, sus síntomas empeoraban. Hace apenas 2 días, colapsó repentinamente y los latidos de su corazón y su pulso, así como su presión arterial, comenzaron a bajar continuamente. El marido de mi tía ha consultado a un número indeterminado de médicos famosos, pero todos están desquiciados. Estaba al límite de mi ingenio, así que solo podía buscar tu ayuda. Aunque Tong Xiaoe no había visto las manos de Matthew con sus propios ojos, él podría resolver un problema mundial como la hierba de la vid nocturna, además de las diversas píldoras milagrosas que fluían de las manos de Matthew. Estos fueron suficientes para demostrar las habilidades médicas de Matthew. Matthew escuchó mientras tomaba nota de cada uno de estos síntomas en su mente. Lo haré lo mejor que pueda. Sin ver al paciente con sus propios ojos, Matthew no solo podía emitir un juicio. Después de que el auto se detuvo dentro del opulento castillo, pensó el mayordomo de cabello blanco. Salió corriendo a toda prisa. Joven Tong, ya te están esperando. Bien. El tiempo es urgente. Tong Xiaoe y no dijo nada más. Después de salir del auto inmediatamente llevó a Matthew al castillo. A través de los largos pasillos, Matthew ya había visto innumerables miembros del personal de seguridad. Y a través de sus sentidos, descubrió que había muchos expertos escondidos dentro del castillo. Sin embargo, por cortesía, no observó demasiado y simplemente siguió a Tong Xiaoe y al mayordomo mientras volaban. Después de subir al ascensor dúplex, los tres fueron directamente al último piso, donde ya había gente parada. Algunos de ellos eran hombres de mediana edad magníficamente vestidos. Y después de ver a Tong Xiaoe, un destello de alegría repentinamente apareció en sus rostros ansiosos. Una de ellas, una mujer noble delicadamente mantenida, dio un paso adelante y estrechó directamente la mano de Tong Xiaoe. Xiaoe, finalmente has venido. Tía. Traje al hombre. Este es el santo médico chino del que estaba hablando. Sin embargo, después de que sus ojos se posaron en Matthew pudo percibir claramente la expresión de pérdida en sus expresiones. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.